Familia, buena tarde, Dios te bendiga en un servicio más de alabanza y adoración. Como todos los miércoles, vamos a disponer nuestro corazón para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Pues en todo tiempo tenemos que tener un corazón dispuesto para alabarle y glorificarle, pues Él ha hecho grandes cosas por nosotros y nosotros tenemos que estar dispuestos en todo tiempo. Si estamos en dificultades, si estamos alegres, si tenemos obstrucción por alguna situación, tenemos alguna angustia que nos perturbe o algo, tenemos que estar dispuestos para confiar plenamente en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no ha cambiado, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de alabarte, de glorificarte, Señor, de conectarnos contigo nuevamente, Señor, aunque sea por este medio, Señor, pues así lo has decidido tú, Señor, y no tenemos nada que reclamarte, Señor, pues tú tienes el tiempo en tus manos y el control de todas las cosas, Señor. Humildemente te pido que obres, Señor, en tu iglesia, Señor, que obres en tu palabra, que obres en tu alabanza, Señor, que obres con tu Espíritu Santo, Señor, en cada uno de aquellos que tienen hambre y sed de ti, Señor, porque tú nos saciarás, Señor, en todo tiempo, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nada nos separará, aunque yo quiera escapar de ti. Tu amor nunca falla. Errores hay en mí, tú me perdonas una y otra vez. Tu amor nunca falla. Sigue siendo el mismo, tu amor nunca cambia. Y si hay dolor en la noche, tu gozo viene en la mañana. Y si el mar se levantará, no tendré por qué temer, porque yo sé que me amas. Tu amor nunca falla. Fuerte y profundo el mar, yo no estoy solo, tú estás junto a mí. Tu amor nunca falla. El reto es grande, jamás pensé que lo podía lograr. Tu amor nunca falla. Tú sigues siendo el mismo, tu amor nunca cambia. Y si hay dolor en la noche, tu gozo viene en la mañana. Si el mar se levantará, no tendré por qué temer, porque yo sé que me amas. Tu amor nunca falla. Tú haces todo, pobre para mi bien. 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 Tú sigues siendo el mismo, tu amor nunca cambia.
fallas, Señor. Gracias, Señor, por tu gran amor, Señor. Gracias por tu bendición. Gracias por la oportunidad, Dios, que nos das de amarte, Señor, de bendecirte, Señor, de buscar tu rostro, Señor. Pues siempre es una oportunidad, Señor, de bendecir tu santo nombre, Señor. Pues agarra tu Biblia y vamos a empezar con la palabra de Dios. Pues es necesario todos los días estar nutriéndonos de su palabra, estar nutriéndonos de su dirección, de su verdad, de su voluntad de nuestras vidas. Vamos a continuar en el libro de Hechos, en el capítulo 4, pues vamos a seguir leyendo acerca de lo que pasó en la sanación, en la curación de este cojo que estaba a la puerta de la hermosa. Estos hombres, Pedro y Juan, habían hecho un milagro no por sus fuerzas, sino en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y había causado mucho alboroto porque pues era un milagro maravilloso, un milagro sobrenatural. Estamos hablando de un enfermo que tenía más de 40 años, que no se valía por sí mismo, y ahora estaban viéndolo muchísima gente, todos en Jerusalén, todo el pueblo de Israel estaba perplejo porque Jesucristo solamente había venido manifestando ese tipo de milagros, ese tipo de manifestaciones celestiales en Jerusalén y por donde él caminó, y ahora estaban ese mismo Jesús que ya estaba muerto, ese mismo Jesús que había resucitado, ese mismo Jesús que ellos según se habían deshecho de él, estaba nuevamente presente delante de todo el pueblo de Israel, delante de los sacerdotes y de todos aquellos que se encargaron de llevarlo a la muerte. Y aquí está el apóstol Pedro hablando con mucha autoridad y con mucha unción, porque estaban llenos, habían sido llenos. En el capítulo 2 dice que ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo, y esa llenura estaba en la vida del apóstol Pedro, de los apóstoles, de cada uno de aquellos que estuvieron allí. En el versículo último del capítulo 3 dice, vamos a leer: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Hablando ellos al pueblo, terminó de hablar en el capítulo 3, hablando ellos al pueblo, dice, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen a Jesús la resurrección de entre los muertos, y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. En este capítulo sigue hablando del milagro que Jesús había hecho, sigue hablando de todo lo que ellos habían venido haciendo. Y estos hombres no estaban conformes, los líderes de la iglesia. Dice que vinieron los de la policía, los encargados de la guardia del templo, que era la policía del templo, constituida por levitas. Los romanos habían delegado la autoridad para que ellos tuvieran esa autoridad en la iglesia, en el templo de Dios. Y en la iglesia donde ellos se congregaban, ellos tenían la autoridad. Era como la policía de ahorita, tal vez. Así lo puedo ver. Se juntaron, vinieron para echarle manos los seduceos, unos hombres que no creían en la resurrección, que no creían en los milagros sobrenaturales, no creían en los ángeles del Rey de Reyes, y ellos se oponían. Dice la palabra de Dios que vinieron también los sacerdotes. Dice,
Dice, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los seduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Los sacerdotes, antes se me pasó, era anterior, pues vienen de Aarón, lo estábamos viendo en el libro de Éxodo. Ellos estaban encargados del sacerdocio, luego les siguió su familia y fue un legado que se quedó allí. Obviamente no estaban como se debía de estar siguiendo a Dios, no estaba esa enseñanza, ellos se habían enfrascado, se habían quedado en lo pasado, y no querían aceptar la gracia del Señor Jesucristo, no querían enseñar el Evangelio de Jesús. Ahora se muestran corrompidos, están celosos por todo lo que estaba enseñando el apóstol Pedro. Estaba hablando de aquel que ellos mismos habían crucificado, de aquel que ellos mismos habían llevado a la cruz en el Calvario para darle muerte, para crucificarlo. Y estaban resentidos, obviamente, estos hombres que no creían en la resurrección de entre los muertos, que no creían en cosas sobrenaturales de Dios, que no creían en ese mover. Estaban escuchando que Jesucristo había resucitado entre los muertos. Entonces están ahí resentidos, vienen, les echan mano, querían pararlos, querían callarlos, querían decirles, hey, o sea, yo pienso que fueron apresados porque estaban enseñando el Evangelio de Jesús y hablaban de la muerte y la resurrección de Cristo, y hablaban de aquel que ellos mismos habían llevado a la cruz, al Señor Jesucristo. Y aquí Pedro estaba proclamando a un Cristo resucitado. ¿Cómo no? Iban a estar resentidos, pues estaba levantando el nombre del Señor Jesucristo y a Cristo, aquel Cristo que ellos mismos habían querido aplastar, que habían llevado a la cruz, que le habían dado muerte para acabar con él, entre comillas. Pero aquí está, levantando la gloria del Señor Jesucristo y poniendo en manifiesto su poder, su gracia y toda su voluntad y el tiempo de Dios, que es perfecto todo el tiempo. Ahí estaba Jesús, él ya había estado en ese lugar, como lo vimos en los servicios anteriores, en los estudios de aquí del libro de los Hechos. Y ahí estaba Pedro exaltando, glorificando al Señor Jesucristo con todo su corazón. Le echaron mano y le pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Vienen estos hombres resentidos, pues se sentían atacados. ¿Por qué? Porque estaban hablando del Señor Jesucristo y estaban hablando de cosas que ellos mismos no creían. Entonces vienen y les echan mano y los meten a prisión. Yo lo único que puedo ver aquí es que pues ellos estaban celosos, ellos mismos habían llevado a Jesús, ellos mismos habían hablado mal de Jesús, no estaban de acuerdo en todo lo que el Señor Jesucristo de Nazaret había venido y había compartido con ellos. Y aquí está Pedro y Juan compartiendo con ellos esta enseñanza. Obviamente no tenían razón de echarles mano, en primer lugar porque habían hecho un beneficio, habían hecho un milagro, no por su propia fuerza, sino por medio de la autoridad de Jesús, por medio de la vida de Jesús que estaba en ellos. El apóstol fue claro cuando le dijo al cojo, yo no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. Él fue claro en esa declaración, en esa confesión. Fue claro y dijo, ¿sabes qué? Tengo a Jesús de Nazaret, tómalo. En el nombre de Jesús, levántate. Y le tomó de la mano y lo levantó. No estaban violando ninguna ley, no estaban violando ningún mandamiento. Era cualquier día, como un día de oración, la hora de la oración, la hora novena, dice la palabra. Y ellos iban como todo el tiempo, para aprovechar el tiempo orando a Dios, para aprovechando a Dios y compartir la palabra, compartir la gloria de Dios con los que lo necesitaran. Y aquí estaba esta oportunidad y ellos no tenían ni tan siquiera un error en lo que habían estado haciendo. Sí, habían sanado en el nombre de Jesucristo de Nazaret a un cojo que lleva
más de 40 años dependiendo de los demás. No podía levantarse por sus propias fuerzas, no podía hacer nada por sí solo. Él estaba allí. Entonces, vamos a seguir rápidamente. Entonces, estos hombres, pues, le ponen en la cárcel. Yo solamente puedo ver que era porque estaban queriendo infundirles miedos. Pues, querían que supieran que recordaran que ellos mismos habían llevado a su maestro a la cruz, que le habían dado muerte, y que tuvieran cuidado porque eso les podía pasar a ellos mismos. Era lo único que ellos podían hacer con ellos, que querían intimidarlos, querían asustarlos, querían callarlos, que no hablaran del Señor Jesucristo. Más adelante vamos a ver en los versículos de más adelante, vamos a darnos cuenta de que ellos amenazaban para que no hablaran del Señor Jesucristo, y solamente estaban empleando este método de llevar la autoridad, de ir los saduceos que no estaban de acuerdo con lo que ellos estaban predicando, y los sacerdotes que tenían toda la autoridad y que no podían aceptar el evangelio de Jesucristo, aquel mismo Jesucristo que ellos mismos habían llevado a la cruz. Una de las cosas que he aprendido a ver es que a veces hay tanta oposición en el evangelio de Jesucristo, hay tanta gente que se opone, hay muchísima gente en contra del evangelio. A veces no viene por medio de leyes, a veces por medio de amigos, por medio de familiares, por medio de otras situaciones, pero que se oponen para que el evangelio de Dios no se predique, para que el evangelio de Dios no se divulgue como debe de ser. Hay muchas instituciones y grandes corporaciones queriéndose oponer a lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado a hacer, a lo que el Señor Jesucristo les encargó a los apóstoles y a nosotros que le hemos conocido, que le hemos aceptado, de llevar el evangelio por todo el mundo, a toda criatura. Entonces, esa oposición está día a día. A veces está en la misma iglesia, a veces está en la misma casa, a veces está en el mismo trabajo, con los mismos amigos, con la misma familia, y tenemos que tener en cuenta que el apóstol Pedro, lleno del Espíritu, el apóstol Pedro ya no era el mismo, había sido lleno del Espíritu Santo, estaba allí parado delante de ellos, y de una manera u otra el enemigo quiere parar el evangelio de Jesucristo, la obra de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Quiere pararlos. Hay mucha oposición, sí, pero nosotros tenemos que estar confiados, tenemos que estar bien cimentados en aquel que nos ha rescatado y es nuestra esperanza, Jesucristo de Nazaret, y vamos a estar firmes con esta enseñanza. Hay mucha enseñanza para cada uno de nosotros en esta palabra, porque Dios quiere darnos firmeza, quiere que estemos conscientes de lo que está pasando y de lo que pasó hace más de 2000 años, está pasando hoy en día, y Dios quiere afirmarnos. Dios quiere que estemos firmes aun cuando la oposición se levante para querernos callar o nos quiera asustar de que no debemos confiar en esto, que no debemos de hacer esto, que no es de confiar en Jesús, no es de confiar en la oración, no es de confiar en la palabra, no es de confiar en los hermanos, no es de confiar en la iglesia, no es de confiar en todo lo que está escrito ahí. Pues no sabes quién lo escribió. Una de las cosas que debe de quedar en claro es que nosotros confiamos en Jesús, en el autor y consumador de nuestra fe, que Él venció la muerte, que Él murió y venció la muerte para darnos esperanza, y que Él no ha cambiado, la mano de Dios no se ha cortado, está firme hasta el día de hoy. Él no ha cambiado. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y tenemos que estar firmes en lo que nosotros hemos creído y lo que Jesucristo nos ha enseñado en nuestro caminar. Vamos a seguir leyendo. Dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. A pesar de toda la oposición, a pesar de todo lo que se estaba levantando en ese tiempo, la obra de Dios seguía creciendo. Eran 3,000 cuando el apóstol Pedro había compartido por primera vez después de haber sido lleno del Espíritu, y ahora, a pesar de todo lo que estaba oponiéndose a lo que ellos estaban pregonando, que era pregonar el evangelio de Jesús, la resurrección de Jesucristo, la esperanza en Jesús, la fe en Jesús, estaban creciendo en número. O sea, no importaba lo que ellos estaban haciendo, no había razón para detenerlos, no había una justificación para decir: sabes que tú hiciste mal y eres
merecedor de un castigo, de estar en prisión, no había nada. Y ellos estaban aprovechando todo esto y no importando las situaciones que estaban aconteciendo, el número seguía aumentando. Había muchos corazones abriéndose, conociendo al Señor Jesucristo, aceptando al Señor Jesucristo, a pesar de toda la palabra, de todo lo que estaban viviendo. La palabra penetraba en los corazones y seguían convirtiéndose a Jesús, y el número seguía creciendo. Satanás día a día trae oposición a la iglesia. Satanás día a día sigue interrumpiendo la vida de cada creyente. Y ¿sabes qué? Nosotros tenemos que persistir en Jesús, tenemos que estar firmes en lo que Dios ha depositado en nosotros. Hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, estamos llenos, hemos sido llenos de Dios. Sigamos confiando en que Dios esté en control de todas las cosas, y a pesar de todo lo que se levante en iglesia, casa, familia, trabajo, en situaciones en donde tú te mueves, tener la confianza de que Dios está haciendo una obra y Él va a seguir acrecentando su reino aquí en la tierra. Estos hombres querían parar a Jesucristo, asustándolos y aprovechándose del poder que ellos tenían para imponer la fe que ellos tenían en lo viejo. Ya no, ellos estaban en contra de la fe en Jesús. Nosotros tenemos la fe en Jesús y tenemos que persistir, no dejar que nadie nos amedrente, no dejar que nadie nos asuste. Sí, hay muchas personas que creen y están esperando para decir cosas, para decir no, le vamos a parar, vamos a hacer esto y vamos a amedrentar y vamos a asustar. Y nosotros no estamos para abrir nuestro oído y nuestro corazón al temor, pues ¿sabes qué? Al miedo que Satanás infunde, que nos quiere meter a través de todas las situaciones que nos rodean. Debemos estar firmes, confiando en Jesús, confiando que Jesús nos dirige, que Él dijo que era necesario que se fuera para enviar el Consolador, para que nos guiara y pusiera las palabras que nosotros debíamos de hablar cuando estuviéramos en alguna dificultad, como Pedro y Juan estaban. Ahí estaba Jesús con ellos, así, ahí estaba su Espíritu Santo. Entonces tenemos que estar firmes, creyendo que Dios sigue haciendo su obra y que la obra de Dios no se va a parar, va a seguir creciendo todos los días. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros? O sea que estaban todos allí, había mucha gente, todas las autoridades máximas, y preguntándole cómo hicieron lo que estaban haciendo, cómo lo hicieron. Y ahí estaba Pedro y Juan, que ellos habían experimentado ese poder, esa llenura de Dios, y estaban compartiendo con ellos. Ellos habían visto que habían hecho algo con una potestad poderosa. Era el poder de Jesucristo que habían visto, el poder de Dios mismo en la vida del apóstol, en la vida de los apóstoles. ¿Por qué preguntaban? ¿En qué potestad? O sea, ¿con qué poder? Sabían, fíjate, con esta pregunta yo veo que ellos reconocían que no era poder humano. Con esta pregunta los sacerdotes y todos los que estaban en el concilio, todos los que estaban reunidos, todos sin excepción, las máximas autoridades que conocían el poder de Dios, que conocían las escrituras, que conocían la trayectoria del pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto, y estaban diciendo en qué potestad. O sea, era un poder sobrenatural que estaba en la vida de los apóstoles y lo estaban viendo. ¿Y en qué nombre? ¿En qué nombre? Ellos sabían que no podía haber salido de ellos mismos. Ellos ni tenían el derecho, porque los conocían de dónde venían, ni tenían el poder para hacer lo que habían hecho en ese día. El apóstol Pedro, de una manera gloriosa, hay veces que nosotros estamos hablando, estamos en alguna situación, y algo nosotros no sabemos ni cómo le hacemos, y dicen: ¿cómo le haría? ¿Por qué hablo así? Si él no estudia, si él no ha hecho esto, si él no sabe, si él es
una persona y las personas a veces quedan perplejas, saben que no viene de nosotros, lo que nosotros estamos profesando, lo que nosotros estamos compartiendo son cosas sobrenaturales de Dios, son cosas que Dios ha inspirado a los profetas, a los apóstoles, para que nosotros las aprendamos y hemos sido instruidos por ahí, nosotros las compartimos y mucha gente se cuestiona, o sea, ¿de dónde sacan tantas cosas? Pues sabes que el apóstol Pedro tenía la respuesta, sigue diciendo, entonces dice, Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Pedro había sido lleno del Espíritu Santo y lo vimos. Sabemos que si tú lees el libro de los Hechos te das cuenta que ellos fueron investidos del poder del Espíritu Santo, recibieron la promesa, recibieron lo que Dios había prometido, que era necesario que Él se fuera para que enviara su promesa y para que los llenara de poder. Y ellos fueron investidos y fueron llenos del Espíritu Santo en ese tiempo. Y Él se levanta con esa misma llenura, Él se levanta con esa misma llenura y empieza a hablar con mucha sabiduría, con mucha templanza, lleno del poder de Dios. Él no había estudiado, él no había sido dirigido por alguno de ellos. ¿Y sabes qué? Estaba hablando con denuedo y con poder y autoridad del Espíritu Santo. ¿Sabes que cada uno de los hijos de Dios hemos recibido el Espíritu Santo de Dios y Él nos dirige todo el tiempo? Debemos de estar llenos. Pedro, me asombra de la manera que ellos recibieron. No fue una llenura momentánea, no fue una llenura que estuvo un tiempo y un tiempo se fue. No, ellos persistieron allí, se mantuvieron allí, siempre hablando, siempre inspirados por Dios, siempre llenos del Espíritu Santo, siempre preocupados por la iglesia, siempre envueltos. Y es allí donde cada uno de nosotros debemos de estar siempre. Es allí donde nosotros tenemos que estar siempre llenos del Espíritu. ¿Sabes qué? Yo pienso que Pedro anhelaba contestar, quería que ellos terminaran de hablar, querían que ellos terminaran de cuestionarlos para hablar, para empezar a engrandecer el nombre de aquel que él había negado una vez. Él había estado en una situación difícil como la que estaba ahora. En aquel tiempo, pues negó al Señor Jesucristo 3 veces. El Señor Jesucristo mismo se lo profetizó y le dijo, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Estaba en otra situación difícil. Ahora ellos habían cumplido lo que habían prometido. Habían matado a Jesús, lo habían llevado a la cruz y le habían dado muerte. Pero ahora estaba su maestro, su líder, estaba resucitado. Y él, pues sí, obviamente pudo haber estado asustado, amedrentado por todo lo que él había visto que le habían hecho a Jesús, y ahora estaba delante del mismo grupo, estaba delante de los mismos que habían llevado a la muerte a Jesús. Yo como humano tal vez hubiera estado temblando y sin fuerzas y desanimado, no sé cómo estuviera. No me quiero imaginar una situación así. Dios nos libre, Dios me libre. Y ahí está él con firmeza, anhelando. Se ve cuando ellos terminan de cuestionarlo, de formular la pregunta, él se levanta. Ustedes me están cuestionando por un bien hecho, por haber hecho un milagro, por haber sanado. No lo sanamos en nuestro nombre. Nosotros no tenemos la autoridad. ¿Sabes que ustedes llevaron al Señor Jesucristo? Y les recuerda que ellos mismos llevaron a Jesús. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros justificasteis, a quien Dios resucitó de entre los muertos,
de los muertos, perdón, por él, este hombre está en vuestra presencia. O sea, qué tremendo que este hombre lleno del Espíritu Santo. Dios quiere que todos los días estemos llenos del Espíritu Santo, sí o no. Dios quiere que nosotros estemos empapados, que estemos metidos con Él. Hemos recibido y quiere que en todo tiempo, que en cada situación adversa o buena, o como nosotros anhelamos en la voluntad de Dios, aunque difícil para nosotros, que nosotros estemos llenos, confiando como estos hombres. Yo recuerdo la palabra del miércoles pasado, donde Dios tenía algo contra la iglesia de Éfeso y les decía que porque habían olvidado lo más importante. A veces que nosotros estamos bien un tiempo, estamos bien porque fuimos bendecidos, porque Dios nos atendió en una cuestión, pero cuando viene la dificultad se nos olvida, nos enfriamos, se nos olvida que Dios, que el Espíritu de Dios está en nosotros, no nos dejamos fluir a veces por las situaciones que estamos pasando, y Dios quiere que estemos todo el tiempo, que recordemos que Él nos ha llenado, que Él ha traído una llenura a nuestras vidas y que nosotros dependemos de eso, y que nosotros debemos de estar llenos y tener siempre una palabra para responder a toda situación, a cada situación que el mundo y que Satanás aproveche para debilitarnos, para asustarnos, para amedrentarnos, y poder nosotros hablar con denuedo y confrontar a Satanás con la palabra de Dios, confrontar al mundo, que nosotros confiamos, que no importan las riquezas y todo lo que nos rodea, todos los placeres que quieren destruirnos. Nosotros confiamos en Dios y somos autosuficientes, porque no solo de pan vivirá el hombre, dice el Señor Jesucristo, le decía a Satanás, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él les ponía todas las situaciones que se le iban a presentar a Jesús. Mira sus reinos, no vas a padecer nada, mira, no vas a tener hambre, yo voy a tener el control de todo en tu vida. Y el Señor Jesucristo no confió en eso. El Señor Jesucristo fue investido, estaba lleno de Dios, era la esencia de Dios en Él, Dios mismo en Jesús, y Jesús hablando y citando la palabra para que nosotros la atesoráramos, para que nosotros tuviéramos esa enseñanza y que no confiáramos en las situaciones que nos rodean o que se presentan en nuestro entorno, sino que nosotros siempre estemos llenos, no importando qué situación se nos presente enfrente, o si no nos gustó, si me enchuecó la boca, si cualquier situación nosotros estemos parados, firmes en esa llenura que Dios ha traído a nuestras vidas, firmes en ese primer amor que recibimos de parte del Señor, y que Dios no tenga que recordarnos que tiene contra nosotros esto. Estos hombres fueron llenos, y no solamente en un momento, cuando estuvieron contentos porque recibieron la llenura de Dios, la llenura del Espíritu Santo, ¿no? ¿Sabes qué? Iban a la oración, y no porque lo necesitaran. Ellos sabían que la relación era con Jesús, no en el templo. Pero ¿sabes qué? Ellos iban para aprovechar cada situación, para compartir lo que habían recibido por parte del Señor Jesucristo. Entonces eso tiene que estar en nuestro corazón siempre. Sea notorio que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, qué tremendo, o sea, cómo les recuerda de que ellos habían rechazado a Jesús de Nazaret. Ellos de Nazaret decían, no va a salir nada, puede salir algo bueno de allí. Ellos tenían por vergüenza, se burlaban, había desprecio hacia Nazaret. Y ¿sabes qué? El Señor Jesucristo se hacía presente una vez más, y había estado allí, Él predicándoles acerca del buen pastor. Lo habían rechazado, le habían querido prender y apedrearlo en ese momento, y ahí estaba otra vez Jesucristo recordándoles que Él era Jesús de Nazaret, el que había sanado a ese cojo que por más de 40 años había estado postrado. Nosotros podemos decir todos los días que tenemos un Dios que no ha cambiado, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, que Él permanece y que su mano no se ha cortado en ningún instante. Ustedes, dice, crucificaron a Jesucristo, a quien vosotros crucificasteis, dice, y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Una vez más les decía, por Él este hombre
está en vuestra presencia. Qué bendición, qué maravilloso que estos hombres estaban levantando la gloria del Señor Jesucristo, dándole toda la gloria y la honra a Él. Las personas de hoy día piensan igual de los hijos de Dios. Son personas peores que nosotros. Mira de dónde viene. ¿A quién de nosotros nos han cuestionado de esta manera como a los apóstoles? Pero ¿sabes qué? Ellos están hablando con la palabra y con poder, levantando la gloria del Señor Jesucristo. Dice en el versículo 11, entonces, Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, dice, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesús es el cimiento perfecto para la estabilidad de la iglesia. Estaba recordándoles, ustedes lo reprobaron. Y ¿sabes qué? Él ha venido a ser la piedra del ángulo, el que ha traído. Ellos citaron la palabra del Salmos, capítulo 118, versículo 22. Lo mismo que dice, que escribió Lucas aquí en el libro de los Hechos, que el apóstol Pedro dijo. Estaba citándole el Salmo 118, versículo 22. Sabes que ustedes lo reprobaron, pero sabes que esa piedra es la que ha sido para traer estabilidad a la iglesia de Dios. Y ellos no pudieron ver que Jesús era el cimiento, que Jesús era la estabilidad, la fe, que ellos de alguna manera tenían en Dios, pero equivocada, porque el mismo Moisés en el libro de Éxodo les dijo que se levantará un profeta de entre vosotros. Dios levantará un profeta de entre vosotros como a mí, dice. A él oiréis, dice, en todo lo que él os diga. Y todo aquel, dice, que no lo oiga, que lo rechace, y será desarraigado de la tierra. Ellos mismos conocían la palabra de Dios y sabían que los profetas ya habían hablado de Jesucristo de Nazaret, que él iba a ser la piedra angular, que él iba a ser el cimiento y la estabilidad de la fe para todos aquellos que creíamos en Dios. Entonces estos hombres estaban reprobándola, pero el apóstol Pedro les decía que Él era la estabilidad, es la estabilidad de nosotros. Sabes que Jesucristo es nuestra estabilidad. Nosotros no vamos a ser confundidos porque confiamos en la palabra de Dios, confiamos en el Evangelio de Jesús, vivimos en Él, vivimos en plena confianza en toda la enseñanza que Jesús ha traído a nuestras vidas. El apóstol Pedro quedó lleno. Él ya no fue el mismo de antes. Él ya no fue el mismo que negó a Jesús. Ahora estaba lleno de poder. Había conocido, tenía la prueba contundente que él era testigo de que Jesucristo se había levantado de entre los muertos, que había vencido la muerte para darles esperanza. Y ahora él estaba lleno y confiado de que Jesús mismo era el que estaba dirigiéndolo. Y no tenía temor delante de ellos. Él estaba aprovechando cada situación para decirles la verdad, para señalarlo. Ustedes lo reprobaron, dice. Esa piedra que ustedes reprobaron, dice. Ustedes los edificadores. Ellos eran los vigilantes de la fe, los maestros de la fe en ese tiempo, los líderes religiosos, y estaban equivocándose delante del Señor Jesucristo. Ahora Jesucristo mismo se presentaba en la vida de Pedro otra vez allí. Y Jesucristo mismo hablándoles, diciéndoles, ¿sabes qué? Yo soy su estabilidad. Ellos pudieron haber determinado y decir, es cierto. Y lo dijeron. Vamos a seguir leyendo, dice, y viendo al hombre, dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. O sea, qué bendición. Los líderes están perplejos, estaban hablando
de la palabra de Dios, los apóstoles, sin haber estudiado, sin haber tenido una instrucción de ellos, sí. Ellos eran hombres sin letras, sin estudios, pero estaban reconociéndolo. ¿Y sabes qué? Ellos lo estaban reconociendo que Jesucristo mismo los había enseñado. Estaban reconociendo que estaban citando la palabra, estaban reconociendo que conocían la palabra de Dios. ¿Cómo no ser determinantes y decir en ese momento, determinar, sabes qué? Creer en Él, creer en el Señor Jesucristo, en aquel mismo que había sanado a este hombre y que estaba parado delante de ellos, y que estos hombres estaban abriendo su boca, pero Jesucristo mismo hablando en ellos, pudieron haber determinado decir, ¿sabes qué? Es cierto, Él es la piedra angular, es la estabilidad que nosotros necesitamos. Pero ¿sabes qué? Estaban más asustados por perder el control, por perder lo que ellos tenían a la mano, ellos querían un lugar y lo estaban perdiendo porque Jesucristo había llegado y se había apoderado de la situación. Jesucristo mismo estaba tomando el control de cada persona, de cada israelí en ese momento, del pueblo israelí. Estaban recibiendo la palabra de Dios, estaban recibiendo el evangelio de Jesucristo de Nazaret. Y estos hombres no pudieron determinar. Una de las cosas que me quedó del domingo que se predicó acerca de cuando la plaga llegó al pueblo de Egipto, a la ciudad de Egipto, y el faraón le llama a Moisés, ¿sabes qué? Dile, ora a Jehová tu Dios y dile que quite esta plaga mañana. Ora para mañana ya no haya plaga. Cuando pudo haber dicho, ¿sabes qué? Ora a Dios para que se quite ahorita. Ora para que yo voy a dejar ir al pueblo. Pudo haber determinado en ese momento. Y estos hombres pudieron haber determinado también. Yo quiero determinar y no hallarme con uno de estos hombres estorbando la voluntad de Dios y oponiéndome a lo que Dios está haciendo en la iglesia de Dios, en los hombres de Dios. Yo no quiero hallarme oponiéndome. ¿Sabes qué? Lo único que quiero es que Dios me use como usó y que Dios use a toda la congregación, que cada uno de la congregación pueda impartir con el poder del Espíritu Santo la palabra y que puedan hablar con denuedo las experiencias que han tenido con Jesús y todo lo que Jesús ha venido haciendo desde hace más de 2000 años o está haciendo hoy en día, y poderlo compartir con aquellos que se oponen, con aquellos que quieren pararnos de predicar el evangelio. Sabían que estos hombres no habían estudiado y que no habían sido instruidos por ellos, pero lo que sí sabían es que habían sido instruidos por Jesús y conocían la palabra de Dios. Vamos a leer rápidamente. Dice, entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta han sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que ya no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándole, los intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. O sea, se sabían y reconocían que eran hombres sin letras y que Dios estaba hablando a través de ellos y que era una señal maravillosa. Estaban viendo al cojo de pie delante de ellos, lo habían visto tomado en la mano de ellos y era algo que no podían combatir, que no podían contradecir. ¿Sabes qué? Vamos a hablar con ellos, diciéndole que nosotros somos la máxima autoridad y que ya no hablen ni prediquen en ese nombre a nadie. Vamos a asustarlos, que podemos hacerles daño a su familia, que puede pasarle a su familia y a ellos mismos lo que le pasó a Jesús. Vamos a recordarles de todo lo que somos capaces. Y el enemigo de los hijos de Dios, Satanás, quiere emplear todo lo que está a tu alrededor para usarlo en tu contra. Tus propias confusiones, tus propios pensamientos, todas las cosas
que no te gusten a ti, las puedes tornar en tu contra, para aplastarte, para intimidarte, para que tú no sigas compartiendo el evangelio de Cristo, para que tú te conformes, para que tú digas, mejor me quedo en la esclavitud, mejor estaba mejor ahora que antes de que no conocía a Cristo, para que tú te quedes ahí, porque te pueden pasar cosas, pero ¿sabes qué? Jesucristo quiere que estés firme, Jesucristo quiere que estés firme. Vamos a escuchar lo que los apóstoles le contestaron. Y bueno, más Pedro en el versículo 19 y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ya que el hombre a quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Entonces los llaman y ellos le responden, juzguen si es correcto obedecer a los hombres antes que a Dios. O sea, los pone entre la espada y la pared. El apóstol Pedro, el Señor Jesucristo mismo hablando a través del apóstol Pedro, los pone otra vez entre la espada y la pared. Juzguen ustedes mismos. Nosotros tenemos que hablar lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas y lo que Él nos ha enseñado. ¿Sabes qué? Nosotros tenemos que decir día a día lo que Jesucristo nos ha enseñado, lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas, sin importar en qué situación nos encontremos, en buena o mala. Para nosotros tenemos que estar haciendo y compartiendo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Sabes qué? Le están viendo en nosotros que nosotros caminamos con Jesús, que nosotros tenemos a Jesús, pero el enemigo quiere usar cualquier situación para pararnos, quiere que nosotros callemos, poniendo situaciones adversas en nuestras vidas y que nosotros creamos que Dios está en contra de nosotros y que nosotros creamos que el enemigo puede hacernos daño. Sí, puede hacerlo, pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos que confiar en Dios, tenemos que confiar en que Dios está en control de cada situación y que confiadamente podemos hablar y compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Sabes qué? No tiene ningún argumento Satanás contra nosotros. Jesús ha pagado un alto precio por cada uno de nosotros y ha vencido la muerte para darnos esperanza de vida eterna. Entonces todo lo que venga y quiera golpear a nuestras vidas, nosotros tenemos que levantar las manos y glorificar el nombre del Señor Jesucristo y decir, aun que esté pasando, aun que se estén oponiendo en la iglesia, aun que quiera parar el enemigo la iglesia, nosotros tenemos que levantar las manos y decir con toda confianza, es necesario confiar primeramente en el Rey de Reyes, en aquel que padeció por nosotros, y compartirlo día con día, compartir la vida de Jesucristo en nuestras vidas, no importando y confiando que es necesario primero obedecer a Dios antes que a los hombres que se oponen a su voluntad. Los hombres, sea quien sea, ven la voluntad de Dios, ven los milagros de Dios, ven la mano de Dios en tu vida, y ellos no pueden refutar, no pueden contradecir lo que está haciendo Dios en nuestras vidas. Vamos a estar firmes como los apóstoles, llenos en todo el tiempo, compartiendo, siendo determinantes, que nosotros decidimos confiar en la piedra que los edificadores reprobaron, y ha venido a ser la piedra que trae estabilidad a la iglesia. Estemos firmes en todo tiempo, confiando en la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, gracias por tu bendición, gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de aprender más y más de ti, Señor. Te amamos de veras, Señor, y confiamos, Señor, plenamente en tu voluntad, Señor. Siendo el mismo, tu amor nunca cambia. Y si hay dolor en la noche, tu gozo viene en la mañana.
amor nunca falla, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tú que nos escuchas por primera vez, te invito que si tienes la oportunidad de confesar a aquel que murió y que resucitó y quieres aceptarle con todo tu corazón, tienes esa oportunidad hoy. Confía en Él, dale tu vida, dile que tú crees en Él y que quieres experimentar su amor todos los días en tu vida, y Él lo va a hacer de aquí en adelante. Nos vemos el próximo servicio. Dios te bendiga.